Buenos días, ¿me escuchan ahora? Sí, ¿cómo están? Muchas gracias por la confirmación, Luis, Sebastián, Oscar, buenos días. Julio, muy buen día. ¿Cómo están? Espero que todos se encuentren bien. ¿Quién más está por acá? Alejandro, Alessandro, Andrés, Caleb, Eric, Gonzalo, Joaquín, Julio, Luis, Oscar, Patrick, Rodrigo, Sebastián, Silene. Gusto en saludarlos. ¿Cómo están? Espero que todos bien. La mañana parecía que iba a salir sol. Vamos a ver si se concreta eso. Un poco fluctuante. Eh, Bien, el día de hoy nos toca conversar un poco sobre aspectos ligados al deployment de aplicaciones frontend, ¿no? Un proceso bastante interesante y bueno, tenemos una ventaja que al tocarse una aplicación frontend brinda bastantes opciones de despliegue, ¿no? Y por otro lado vamos a trabajar, avanzar una parte de un ejemplo, ¿no? Que tiene que ver con justamente estas operaciones CRUD que habíamos estado ya comenzando a ver. Y luego de eso vamos a, en todo caso, avanzamos una parte y lo que nos falte ya después lo completamos y se los compartimos por el repositorio, ¿no? Como estábamos haciendo como siempre. Así que nos preparamos para iniciar la jornada, ¿no? A ver, como siempre, su colaboración para poder rápidamente llenar la asistencia, ¿no? Vamos a ver. Luis Acosta, te acompaña. Miguel Alfaro, está. Julio Barrios, ok. Julio, gracias. Silene Casma, listo. Renato Castillo, está. Alessandro Chumpitas, nos acompaña. Gracias, Alessandro. Dalma Dioses, Jorge Luis Escobedo, está. Miguel García, está. Julio Gómez, está. Leonardo Grau, está. Oscar Heredia, está. Gonzalo, Oscar, gracias. Eh, Gonzalo, gracias también. Listo. Luis Lee, está. Gracias. Piero Molina, está por ahí, Piero. Está. Moisés Mor, está por ahí. Diego Porta, ahí estamos. Gracias, Diego. Luis Prado, perfecto. Luis Prado no se encuentra. Rodrigo Raimundo, está por ahí. Está. Caleb Freategui, gracias, Caleb. Andrés Reynoso, está por ahí. Gracias. Eric Romero, perfecto. Diego Rosado, está por ahí. Está. Joaquín San Martín, se encuentra. Alejandro Silva, por ahí. Alejandro, gracias. Demian Tom, está por ahí. Raúl Ventura, está. Sebastián Vivanco, está por ahí Sebastián. Está. Patrick Zurita, gracias, Patrick. A ver, me falta llamar a alguien. Levante la mano, ¿quién falta? Sebastián, sí, sí te llamé. Ok, listo, ya te actualicé. Piero también, ¿no? Ya estamos, Piero, gracias. Perfecto.
Excelente, Pierre. Ya estamos entonces. Creo que ya con eso estamos completos, ¿no? Muy bien. Vamos a ver. Bien. En líneas generales, el proceso de deployment, ¿no? Va dirigido por un aspecto interesante que es, eh, finalmente esto se traduce en una suerte de aplicación estática, ¿no? Es decir, en buena cuenta, los elementos principales de ejecución se trasladan al lado cliente, ¿no? En el lado servidor es simplemente un repositorio del contenido y la funcionalidad, pero no hay procesos servidores que estén ejecutándose al interior, ¿no? Casi todo se ejecuta en el lado del cliente, en líneas generales, ¿no? Entonces, lo que el proceso de deployment, ¿no? En buena cuenta, en lo que consiste es en preparar, ¿no? Todos los elementos del proyecto para que puedan de alguna forma ser trasladados con la mejor eficiencia y con el menor tamaño posible hacia el alojamiento, ¿no? Es básicamente eso. Entonces, todas las bondades que hemos gozado de frameworks y otros elementos para que sea más fácil para nosotros desarrollar de cierta manera, o en todo caso que nos ayude, ¿no? La sintaxis, digamos, el espacio entre caracteres, la indentación, todos esos elementos que normalmente nos favorecen la mantenibilidad del código y diferentes características, ¿no? Definitivamente ya el computador no los requiere para ejecutar el código, ¿no? Los intérpretes no están preocupados en eso, ¿no? Si es sintácticamente válido y es ejecutable, lo van a procesar, ¿no? Entonces, lo que se hace es un proceso, ¿no? Un proceso de preparación, ¿no? Preparación, digamos, del entorno para que pueda, de alguna forma, hacer este proceso, ¿no? Uno, digamos, uno de los elementos que pueden ayudar a ese proceso es básicamente eh, instalar un componente que es básicamente un serve, ¿no? Un pequeño servidor que simula, digamos, estar en entorno de ejecución, ¿no? Entorno de producción. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos el proceso de ejecución, ¿no? Si ustedes observan o recordarán cuando mandamos a ejecutar, por ejemplo, la aplicación, el script que nosotros ejecutamos es dev, ¿no? O sea, npm run dev, ¿no? Y esa parte del script de dev básicamente coge los elementos que están en las carpetas de código fuente, en nuestro proyecto, en las carpetas SDC, ¿no? Y todos felices, ¿no? Están los assets, están los HTML, están los archivos Vue en este caso, todo está ahí. Entonces, todo trabaja bien a nivel local, ¿no? Bien. Pero lo que pasa cuando se va a hacer un proceso de generación, ya no se va a tomar en producción, digamos, en la realidad, ¿no? Lo que va a ejecutar lo que se va a viajar al servidor ya no está en la carpeta de SRC. Esa carpeta de SRC es para nosotros nada más, ¿no? Lo que entra es otra carpeta que se llama dist, ¿no? Y en esa carpeta dist, ahí van, ¿no? Los assets, los archivos HTML, los archivos en JavaScript estándar, ¿no? Ya estándar y todavía, digamos, compactados a la mínima expresión, ¿no? O sea, todo va preparado para desplegarse. Ya no es una zona, dist no es una zona en la que podamos tranquilamente entrar, abrir la carpeta, editar, porque ya todo está, digamos, de forma, desde la perspectiva del developer, es un poco incomprensible, ¿no? O sea, para edición, ¿no? Todo está preparado para entregarse nada más, ¿no? Eh, entonces, esto de acá simula, ¿no? Simula la ejecución, cómo se vería la aplicación desde el entorno de producción, porque está realmente tomando los archivos desde la carpeta dist, ¿no? Que es lo mismo que haría un servidor real, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Eh, digamos, hay que configurar el servidor de producción para que todo lo derive a index.html, que en buena cuenta la mayoría de las herramientas de distribución hacen eso por nosotros, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que sucede, no? Cuando ustedes hacen la parte de routing, ¿no? eh, como han visto, ¿no? Permite que yo pueda tener una tabla de rutas y tal pad está asociado con tal componente, ¿no? Esa parte que hemos... Entonces, ¿qué sucede? Finalmente, en la realidad, ¿no? En la realidad,
como vimos al comienzo cuando empezamos a hablar sobre el framework, hay un solo archivo HTML, uno solo en todo el proyecto, no hay más, ¿no? Se acabó el tema. Lo demás eran componentes, ¿no? Entonces, cuando desplegamos, ¿no? Finalmente va a pasar lo mismo, ¿no? Va a haber un solo archivo HTML. Entonces, el comportamiento por defecto de un web container es que si yo le pongo rutas, ¿no? ¿No es cierto? URL, ruta tal, path, ¿no? Digamos, de forma natural, ¿no? Lo que trataría de hacer es buscar en esa carpeta, distribuir el proyecto, buscar una carpeta que fuera tal y buscar el archivo HTML que corresponde en esa parte, ¿no? Trataría de hacer eso. Ese es el comportamiento natural de un container estático, ¿no? Que es lo que todos entendemos, ¿no? Pero no, lo que tenemos que hacer en realidad es que toda vez que el usuario escribe, no sé, por ejemplo, acá, ¿no? Por ejemplo, slash, ¿no? Products, ¿no? Finalmente no existe en el proyecto una carpeta products, ¿no? Solamente hay un archivo HTML que tiene que recibir todos los requests, ¿no? Para que el motor de ejecución de JavaScript que está ahí en el init HTML es el que se encargue de procesar eso, ¿no? No hay otra manera. Entonces, todos los requests siempre se tienen que redirigir hacia index HTML. Y eso es a lo que se refiere, ¿no? Porque finalmente es un contenido estático, ¿no? Y bueno, hay diferentes plataformas, ¿no? Y vamos a ver en un rato que hay una guía, digamos, de diferentes destinos de despliegue, ¿no? Bastantes destinos de despliegue, ¿no? Para una aplicación frontend, ¿no? Que está basada en JavaScript o TypeScript, ¿no? Eh, entonces, un caso de ejemplo de las múltiples opciones que existen, ¿no? Es el caso de Firebase, por ejemplo, ¿no? Como ustedes saben, Firebase es un nombre que uno dice, Firebase, base de datos. No, en realidad no solamente es eso, ¿no? Firebase es una empresa, ¿no? Que pertenece a Google, ¿no? O sea, y básicamente es una marca, ¿no? Prácticamente, ¿no? Entonces, tiene una serie de productos, se ha convertido en una plataforma bastante grande, Firebase, ¿no? Entre los servicios que tiene, aparte de base de datos NoSQL, aparte de Analytics, aparte de un montón de cosas, también tiene alojamiento, ¿no? Tiene alojamiento de contenido estático, ¿no? Lo cual para nosotros es una excelente noticia, ¿no? Entonces, también permite, ¿no? Que yo pueda desplegar una aplicación, o mejor dicho, sí, pues una aplicación frontend que se traduce en algo estático en un alojamiento de Firebase, ¿no? Firebase Hosting, ¿no? Entonces, Firebase, como muchas otras plataformas, ¿no? Tienen su, digamos, interfaz para comandos de consola, ¿no? Tiene también, ¿no? Y esa herramienta se llama Firebase Tools, ¿no? Entonces, lo primero que hacemos es básicamente instalar Firebase Tools, ¿no? Se instala Firebase Tools. Por cierto, que un prerequisito para esto, ¿no? Es haberme creado una cuenta en Firebase, ¿no? Que básicamente uso mi cuenta de Google, que seguramente todos ya tienen, ¿no? Entonces, sí, nos da pues una cuota gratuita para alojamiento, ¿no? Que para lo que hacemos nosotros por acá, pues es bastante amplia, ¿no? Entonces, nos viene bien, ¿no? Instalamos, ¿no? Instalamos las herramientas, ya saben ustedes que lo de guión G es para que esté accesible desde cualquier punto, no solamente en un proyecto en particular. Y lo que hacemos es, invocamos a un comando, ¿no? Ya en la consola, en el terminal, y decimos Firebase espacio login, ¿no? Eso lo que va a hacer es, va a abrir una ventanita, ¿no? De browser, ¿no? Aparece la autenticación de Google, ¿no? Entro ahí, eh, me va a decir, ya estás, ¿no? Entro, pongo mi contraseña, todo bien, y regreso a la consola y me dice que ya estás autenticado como fulanito de tal, ¿no? Entonces, luego de eso, uno se ubica en la carpeta del proyecto, en la carpeta de nuestro proyecto que queremos desplegar, ¿no? Y decimos ahí Firebase init, ¿no? Firebase init. Uh-huh. Digamos, ya, Firebase init. Y con eso lo que hace es ejecuta un proceso por lotes, ¿no? Del mismo tools de Firebase, en que empieza a hacerme preguntas para poder configurar justamente esos archivos, ¿no? Y aquí me empieza a decir, por ejemplo, esto, ¿no? Elementos como
oye, ¿dónde está tu carpeta de los archivos que vas a distribuir? Y yo le digo this, pues, ¿no? This es la carpeta, ¿no? Y esa respuesta que doy, automáticamente crea un archivo que se llama firebase.json y le pone, pues, una cláusula hosting y un parámetro public con valor this, ¿no? Es lo que hace. Entonces, de ahí seguían. Luego, continuamos, ¿no? Ahí y le decimos, ¿es un single page application? Sí, ¿no? Y eso, si se dan cuenta, aquí está el secreto, ¿no? ¿Qué cosa? ¿Por qué se llama single page application? Como le dije al comienzo, ¿no? ¿Qué cosa es? Es que el único archivo HTML, ¿no? Ah, sí, el index, no hay más, ¿no? Tiene un div que lo va reemplazando todo lo que hace el framework, ¿no? Eso es, por eso es que es un single page application, porque finalmente lo que despliego es una sola página, ¿no? En un solo documento HTML, ¿no? Mi aplicación es eso, mi sitio web es una sola página, ¿no? ¿Ok? Ok, entonces es el punto, ¿no? Y aquí, por ejemplo, está lo que les contaba, ¿no? Como es un single page application, ¿no? Entonces, las rutas, los requests, todos los requests, incluyendo los paths que vengan ahí, todos se tienen que redirigir a index.html, todos, ¿no? Porque no hay más, no hay otras páginas, ¿no? Es la única página. Entonces, aquí la instruimos, ¿no? Aquí decimos, ¿no? Rewrites, ¿no? Aquí dice source, lo que sea, ¿no es cierto? El path que sea, ¿no? Destination, index, HTML. Eso también lo hace el proceso de generación, ¿no? Igualito, como se dan cuenta, seguimos con el archivito firebase.json, ¿no? Listo, entonces ahí está la configuración base, ¿no? Entonces el siguiente paso, ¿no? Es, digamos, npm run build, ¿no? O el script build, ¿no? Digamos, que se ejecuta para que genere esas, en la carpeta build, o en la carpeta dis, mejor dicho, en la carpeta dis, genera esos archivos distribuibles, ¿no? Él los genera, ¿no? Los archivos, básicamente copia los assets, copia HTML, crea un archivo JS con todo lo que hemos hecho, pero condensado, ¿no? Al máximo, a la mínima expresión. Y así, ¿no? Y luego de eso, ya cuando está esa carpeta ahí, ¿no? Yo ya con la propia consola de Firebase, yo puedo hacer eso, ¿no? Firebase deploy, ¿no? -- only hosting, ¿no? ¿Y eso por qué es el -- only hosting? Porque Firebase tiene un montón de servicios, ¿no? Entonces, si yo le pongo Firebase deploy a secas, no es que no va a funcionar, va a funcionar. Lo que va a hacer es que me presenta un menú de opciones. Oye, ¿qué quieres hacer? Me va a decir, ¿no? ¿Quieres desplegar una base de datos? ¿Quieres desplegar un proyecto? ¿Quieres usar hosting? ¿Qué quieres hacer? ¿No? Entonces yo en ese menú le voy a decir hosting. Entonces si me quiero ahorrar ese paso del menú, ¿no? Que tampoco es mortal, ¿no? Le digo -- only hosting, ¿no? Y ya está, ¿no? Eso es básicamente. Entonces, ¿qué va a hacer Firebase, ¿no? Lo que voy a hacer es, me va a crear un proyecto, ¿no? Si yo no le especifiqué al comienzo, que lo podría hacer para ganar tiempo, ¿no? Si yo no se especifique, me va a decir, oye, te crea un proyecto y me crea uno, ¿no? Si yo quiero controlar el nombre del proyecto, entonces por la interfaz, como les voy a enseñar ahora un rato, la interfaz de Firebase, yo creo pues el proyecto, ¿no? Y con el nombre que yo quiero. Y luego de eso, ya eh, uso ese nombre de proyecto, pues, ¿no? Porque si no, él me va a generar un nombre aleatorio, ¿no? Y digamos, me va a tener que enseñar eso, ¿no? Entonces él me crea dos rutas, ¿no? Dos rutas accesibles. Una que es el proyecto que yo le puse con la extensión .firebaseapp.com, y también otra alternativa me genera mi ruta con .web.app. Las dos funcionan, o sea, puedo usar cualquiera de las dos, ¿no? Igualito, con HTTPS, ¿no? O sea, es segura la conexión. Eso es básicamente lo que es a lo que se refiere, ¿no? Para que se den cuenta. Entonces, digamos, ¿no? Voy a compartir para que vean un poquito la, la consola de Fiverr sobre todo y la documentación, que es lo más importante. Vamos a ver, esperen un segundito.
Me confirman si estamos viendo mi pantalla. ¿Me avisa si estamos al aire? Al aire en 3, 2, 1. Listo, perfecto, gracias. Gracias por avisar, ya está. Listo, entonces, como les comentaba, ¿no? Eh, aquí tenemos en la propia documentación de Vue, ¿no? Tenemos más o menos las pistas, ¿no? En nuestro caso, digamos, al haber creado el proyecto, los proyectos que creamos normalmente son con el propio Byte, ¿no? Como hemos estado haciendo, ¿no? Entonces, lo que nos dice acá es, si tu proyecto ha sido creado con Byte, que es nuestro caso, ¿no? Entonces, ya viene preconfigurado para poder hacer el proceso de building, ¿no? Entonces, lo que es de frente te vas acá, ¿no? Production Build Guide o acá que es Deployment Guide, ¿no? Entonces, en la parte de lo que es aquí mismo, ¿no? Byte, ¿no? Y aquí tenemos Deploy in Static Site, ¿no? Que es más o menos el caso, ¿no? Y dentro de las opciones, como les contaba, ¿no? Building the app, ¿no? Acá está, ¿no? npm run build, ¿no? Aquí está. Si quieres, ¿no? Puedes hacer una prueba, ¿no? Run preview, que lo que hace este preview, como les contaba, es, en vez de coger todo de SLC, que es donde lo hacemos siempre, coge desde dist, ¿no? Básicamente dist, acá está, ¿no? Dist. Eh, listo, y lo hace cambio de puerto, ¿no? Preview port 8080 es lo que hace ahí, ¿no? Internamente. Entonces tenemos acá en la documentación, ¿no? Aquí hay varias opciones para poder desplegar, ¿no? Está GitHub Pages, que como es un sitio web estático, funciona también, ¿no? Aquí están más o menos los pasos, ¿no? Eh, GitLab, Netlify también está soportado, ¿no? Google Fiber, por ejemplo, también está acá. Y esto es lo que les comentaba, ¿no? ¿No? Y acá está prácticamente la misma ruta que les contaba, ¿no? Está tal cual les he comentado, ¿no? Crea un archivito RC, que es básicamente la identificación, y el run build y el Fiber deploy, ¿no? ¿no? Básicamente es ese caso, ¿no? Si continuamos con esta línea, digamos, vamos a ir a Firebase, ¿no? Digamos, eh, firebase.google.com, ¿no? Ahí está, ¿no? Julio se los dejo para que lo tengan en la casa, como siempre, a mano. Listo, entonces, eh, Google tiene un montón de servicios, ¿no? Ah, no se olviden esto, por si acaso, estamos 26. Esto de acá es importantísimo, ¿eh? Todos ustedes tienen que ir ahí, ¿ya? Virtualmente, evidentemente, ¿no? Así que ya saben. Vuela yo y se registra, ¿no? Así es. Parte de las conferencias clásicas a las que tenemos que estar siempre monitoreando, ¿no? Son dos, ¿no? Que son las que, una es de Google, ¿no? Y la otra es esta, ¿no? Básicamente, atentos también a esta conferencia que se viene, ¿no? Porque todavía falta ahí tiempo, ¿no? El WWDC, ¿no? Eso es importante. Sobre todo ustedes que después van a llevar los cursos de aplicaciones para dispositivos móviles en séptimo ciclo. Ya, estas conferencias, esa y esta es todo Google, ¿no? Todas las tecnologías de desarrollo de Google, incluyendo móvil, incluyendo, eh, digamos, web, Angular, Material Design, todo está acá, ¿no? Todo, entonces es importante siempre estas fechas estar atento, ¿no? Se publican un montón de conferencias, ¿no? Bueno, a lo que iba, ¿no? Nos ubicamos acá, ¿no? Mira la consola. Sí, ya listo. Vamos a la consola. Y aquí, digamos, nosotros tenemos un conjunto de proyectos, digamos, ¿no? ¿Ok? Eh, entonces ustedes básicamente lo que hacen es crean un proyecto que tienen un control ustedes, ¿no? ¿Ok? Eh, y ahí está, ¿no? Crean un proyecto y ya les dice más o menos, ¿no? Ah, ingrese el nombre del proyecto, ¿no? Yo les recomiendo que pongan un nombre, bueno, en mi caso tengo que poner un nombre distintivo, ¿no? Acá les da algunas cositas como ejemplo, ¿no? Pero yo puedo cambiar, pues, ¿no? IPC pre 2022-1, ¿no? SI 653,
S3D, ¿no? Y le llamo acá sample, ¿no? ¿Ok? Y ahí está, ¿no? El nombrecito, ¿de acuerdo? Y aquí dice, yo confirmo que utilizo Firebase exclusivamente para propósitos, ¿no? Relacionados con mi propósito, no profesión. Claro, listo. Ya está, ¿no? Y continúo, ¿no? Ya tengo ese nombrecito ahí. Y ahí está, ¿no? ¿Quieres usar Google Analytics? Bueno, ok. Y acá está, ¿no? Selecciona una cuenta, ¿no? Ya está, digamos, una cuenta, ya listo. Esto es opcional, ¿ah? Si quiero no, si quiero le digo no y tranquilo, no pasa nada. No hay nada, ¿no? Crear el proyecto. Y ya está, ¿no? Entonces, ya te dice, ¿no? Creaste un proyecto, ¿no? Entonces, para que tengan ustedes un proyecto en este alojamiento, en esta plataforma, mejor dicho, me da acceso a todo esto, ¿ya? Para que tengan una idea, ¿no? Me da autenticación, database, real-time, storage, hosting. Ahí está, ¿no? Hosting. Y aquí estamos, ¿no? Y aquí dice, ¿no? Despliega aplicaciones web y mobile web apps, en nuestro caso, ¿no? En segundos. Y aquí nos dice lo que les contaba, ¿no? Instala el Firebase Command Line Interface. Y acá está, ¿no? Te dice el comando, taca, 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 ¿no? Es básicamente lo primero que tú haces, ¿no? Y tú dices, ah, que te vas a tu consola, ¿sí? Te vas a tu consola y dice, pues, ¿no? Ya está, ¿no? Firebase Tool, ¿no? Ya está, pues, ¿no? Evidentemente acá me dice que ya está, ¿no? Eso es lo que está pasando, ¿no? Digamos, ¿no? Y ahí está. Entonces, dice, muéstrame los pasos para agregar Firebase, llaves que se dedicar. No, en ese caso, ¿no? ¿No? Luego te dice, inicializas tu proyecto, ¿no? En tu consola. Está, ¿no? Entonces tú dices, en tu proyecto, no, no se ve. Estás en tu proyecto, nosotros tenemos acá, por ejemplo, digamos, eh, que le digo, por ejemplo, digamos que este, ¿no? Entonces, yo quiero desplegar, yo le digo Firebase Login, acá en el proyecto, ¿no? Y ahí me dice, ¿no? Ok, permitir a Firebase, ¿no? Recolectar uso el CLI, ¿no? ¿No? Todos tenemos su mejora. Y nos empieza a decir, ¿no? Tu usuario, listo, permite esa, sí, permita, y ya está, ¿no? Entonces, con eso regresas, ¿no? A tu consola y te va a decir, ¿no? Ya está, ¿no? Éxito y te autenticaste, ¿no? Y ya estás ahí. Y luego en tu proyecto tú dices, acá dice, ¿no? Firebase init, ¿no? Entonces, Firebase init y estás acá, ¿no? En la carpeta raíz del proyecto. Y acá te dice, ¿no? ¿Ven lo que les preguntaba en Firebase? O sea, y acá me dice hosting, ¿no? Configura los archivos para tu Firebase hosting y opcionalmente establece los deploys de Giga, opcionalmente, ¿no? Entonces, en nuestro caso, vamos a ponerle eh, este de acá, primerito, ¿no? En este caso. Entonces sería, ya, spacebar, ¿no? Ya está. Entonces, y nos ubicamos hosting, spacebar, ya está. Listo. Y acá nos dice, utilice un proyecto existente, ¿no es cierto?
Entonces, ese es, pues, ¿no? Proyecto existente, y acá le ponemos, ¿cuál proyecto, no? ¿No es cierto? Acá nos dice todos, ¿no? Entonces, yo digo, este es el ultimito, seguro que acabamos de crear que le pusimos STB sample, ¿no? Ese es, ¿no? Entonces, enter ahí, ya está. Tu directorio public es la carpeta relativa a tu proyecto directorio que va a contener el acceso a tu deploy, ¿no? ¿Ok? Si tienes un proceso de build para tu bases, utilizas el proceso de salida de tu directorio de output, ¿no? Entonces, en su caso, es listo, ¿no? Básicamente. Configuras, ¿no? Sí, configuro, ¿no? Single Page Application. Ya está. Establece automáticamente los builds y ahorita no, básicamente. Ya está. Entonces, ya está el proceso, ¿no? Ok, entonces ya lo ha creado ahí. Vamos a ver. Estamos ahí. Y el siguiente paso, te dice next, Firebase Deploy, ¿no? Firebase Deploy. Entonces ahí está. Pero antes que eso, ¿se acuerdan? Acá teníamos que hacer npm run here. ¿No? Y ahí está, ¿no? Y lo que hacen, miren ustedes, acá aparece una carpeta list. Y ahí está lo que les contaba, pues, ¿no? Ahí está, index, HTML, assets, favicos, index HTML. Está ahí, ¿no? Ahí está. Y miren ustedes lo que pasa, ¿no? Acá les da la información, miren. Les ha creado una carpeta assets, ¿no? Favicon e index. Un solo documento, como les decía, ¿no? ¿Y qué hay en assets? Miren todo lo que hay, ¿no? Material design icon, ta, 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 ta. En assets, web phone loader. Y en assets, index.js. ¿Ve? No hay más. Se acabó el punto. No hay más. Todo lo que hemos hecho todos los componentes, todo lo que se ha hecho, todo está acá. ¿Quién está comentando algo? ¿Alguien comenta algo? Cuando puse Firebase init, ¿le puso algo más? No, Caleb, nada más. Tal cual. Viste que he estado solamente siguiendo lo que me dicen más. Solamente que tengo que ubicado en la carpeta del proyecto, ¿te acuerdas? Es básicamente el único punto. ¿Ya? Entonces, como les contaba, ¿no? Esta estructura, ¿ven? Todo lo que se ha hecho, todo está acá, ¿no? Entonces, me dice, ¿no? Ya está, ¿no? Y recién aquí, ¿no? Yo puedo hacer deploy, ¿no? Una vez que ya tengo qué cosa desplegar, pues, ¿no? Entonces voy aquí, ¿no? Y le digo, estoy en la carpeta, digo Firebase Deploy. Lleva evidentemente buscar, ¿no? Buscar esa carpeta dist, ¿no? Ok, y está subiendo los archivos al hosting de Firebase, hace su release y ya está el deploy, ¿no? Y te dice, ¿no? Como les contaba, ¿no? Acá está, ¿no? La consola es donde estamos, ¿no? Y el URL del proyecto es este, ¿no? Pref, sample, ABT, ¿no? ¿Se acuerdan? Este de aquí, ¿no? Entonces voy acá, lo siento, Apple. Y ahí está, ¿no? Se dan cuenta, el proyecto está desplegado en Internet, ¿no? Evidentemente, esto no funciona, no hay contenido de noticias porque, ¿se acuerdan cuando hablamos, ¿no? Que el proveedor del API, ¿no? No nos, digamos, no nos deja acceder a noticias si estamos en otro lugar distinto a localhost, solamente funciona con localhost, ¿no? En este caso, como ya estamos en Internet, la aplicación está desplegada en Internet, no nos da data, ¿no? Y está bien, ¿no? Es lo que sabíamos, ¿no? Sin embargo, la aplicación está presente, ¿no? No tenemos contenido, nada, ¿no? Pero ahí estamos, ¿no? Básicamente, ¿no? Pero la aplicación ya está desplegada, ¿sí? Ahí está. Ese es el proceso de despliegue. ¿Qué les parece?
¿Se dan cuenta? Este es uno de los ejemplos, ¿no? De Firebase que es bastante práctico. Si yo voy a la consola, sí, me vean bastante claro, ¿no es cierto? Está bastante claro. Y de regreso, para que vean ustedes, continúa a la consola. Vamos a la consola y acá aparece nuestro proyecto, ¿no? Aquí está. ¿No? Este es el proyecto y nos ha generado este dominio. ¿No? Está este y este que son lo mismo, ¿no? Y aquí nos dice, ¿no? La historia, el historial de despliegue, ¿no? Ahí está. ¿No? ¿Y cómo soluciona eso de que no recibe la API? Diego, no se soluciona, pues si te das cuenta, ¿no? Porque acá, cuando creamos el proyecto, sabíamos eso. Él nos dice, ¿no? News API, acá nos dice eso. ¿Cómo solucionamos eso? Pagando el plan business, ¿no? Es así de sencillo, ¿no? Acá te dice developer, que es lo que hacemos nosotros, ¿no? Gratis. Esto de acá está solamente habilitado para localhost, ¿no? Si tú quieres que desde internet también te dé noticias, pagas, ¿no? Te suscribes y ya está. Con eso se resuelve. ¿Sí? ¿Me sigues, Diego? Es por el servicio que estamos usando, básicamente, ¿no? Claro. Si fuera tu aplicación, sería tu historia, pues, ¿no? Tu data es otra historia, ¿no? Ok. Entonces, como estamos conversando, estamos por acá, ¿no? Como les decía, ¿no? Muy interesante esto porque acá cada despliegue, cada proceso de despliegue se va generando una nueva acción por acá, ¿no? ¿Ok? Interesante, ¿no? Entonces, eso también es bueno porque acá nos dice otro punto también simpático, ¿no? Eh, también te da una especie de espacio, ¿no? Te da un espacio como que temporal, o sea, digamos, la ruta raíz de tu aplicación, ¿no? Esta, ¿no? Es como si fuera tu entorno de producción, ¿no? Pero te da también un entorno de stage, ¿no? Que te dice Fabric Hosting Channel Deploy Preview Name, nombre de preview, ¿no? Puedes crear preview channels, ¿no? Ahí está, ¿no? Presenta el contenido como si fuera un URL, pero temporal, ¿no? Es decir, no es la versión final de producción, lo cual también es simpático, ¿no? Porque antes de hacer, es como si fuera una especie de predespliegue, ¿no? Despliegas en esta sección temporal, pruebas, ¿no? Está todo bien. Ah, ya, después recién haces tu despliegue a producción, ¿no? Lo cual es muy bueno, ¿no? Ahí está. ¿No? File Hosting Channel Deploy, ¿no? Ahí está, ¿no? El nombre del preview. Ahí está. ¿Ok? Entonces eso está buenísimo, ¿no? ¿Qué les pareció? Y también acá incluso nos da información de uso que como desactivamos Analytics, no nos da mucho, pero por ahí está la opción. ¿De acuerdo? ¿Todo bien entonces? ¿Está claro? ¿Sí? ¿Qué me dicen? Tenemos acá Alejandro, Alessandro, Caleb, Diego, Eric, Gonzalo, Joaquín. ¿Sí? ¿Tranquilo? Genial. Julio, Luis Ramón, Miguel, Oscar, Patrick, Piero, Sebastián. ¿Todo bien? Perfecto. Entonces, ya saben ustedes cómo se despliega aplicaciones. Tampoco no es un tema esotérico, ¿no? No es nada misterioso, ¿no? Nada por el estilo. Esperen por favor un ratito.
Listo, gracias. Espera. Ya. Como les contaba, miren, aquí para que se den cuenta el qué ha generado a nivel del proyecto, ¿no? Aquí está los dos archivos, ¿no? Él nos crea un archivo que se llama files.json, ¿no? Que está acá, es lo que le decía, ¿no? Está lo que pusimos, la carpeta public ignore, files.json, no modules, ¿no? Index.html, eh, acá está, pues, ¿no? No modules no lo va a desplegar pues, de ninguna manera. Y tenemos acá este src, que si se dan cuenta lo que hace es acá se guarda el nombre del proyecto de Firebase que desplegamos, ¿no? Bueno, el que creamos. Básicamente eso, nada más. Y acá está lo de la carpeta disk que les contaba, ¿no? Ahí está, ¿ven? El index, ¿no? Se crea y ese es el index, básicamente, ¿no? Ahí se dan cuenta ustedes, los estilos están esto, ¿no? El módulo principal de toda la aplicación es este, ¿no? Este de acá. Y este archivo en assets, ¿no? Aquí está. Está pues el CSS, ¿no? Como ven ustedes ya está minify, no sea listo para, no es para edición, esto es para despliegue, ¿no? Está, digamos, los material icons, ¿no? Y está el archivo loader, ¿no? Básicamente. Y acá está el index, ¿no? Que es, miren ustedes, esto es el index. Es una versión, como se dan cuenta, de producción, no es una versión para, ¿no? A ver, voy a modificar acá, uy, me equivoqué, no va a entrar acá, no, o sea, no va por ahí, ¿no? Te equivocaste, vas a tu código fuente, corriges, haces tu despliegue, ¿no? Todo bien, no vas a modificar acá. Digamos, esos cambios, no se hace cambios en producción, hacen otro despliegue, ¿no? Ya ese se supone que es a partir de su versión de release, ¿no? Hacen su merge, ¿no? De todos sus feature branches, hacen su merge en develop, de develop, ¿no? Hacen, digamos, su deployment su merge, digamos, cuando ya está todo ya sacramentado, se hace, digamos, a master y ya de master se pasa a producción, ¿no? Al despliegue, ¿no? Es la idea, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, se supone que master es siempre la versión que está pristina, pues, ¿no? Que está perfecta, sin errores, ¿no? Y los branch features es hasta aquí hace todo bien y recién de ahí, ¿no? Se hace merge con develop, ¿no? No van a hacer las travesuras de estar haciendo merge con develop con código que no está funcionando bien, ¿no? Entonces, por eso es que se hace cada branch feature para que cada developer pruebe su feature, funciona bien y de ahí recién hace su merge con deploy, ¿no? ¿De acuerdo? En mi caso estaba usando conventional commits porque evidentemente estaba yo solamente, pero en su caso, ¿no? Tienen que trabajar con git flow, ¿no? Con los branches, ¿no? Ok, básicamente es lo que estábamos trabajando y ahora sobre esta parte quería hablar sobre otro proyecto que habíamos avanzado una parte. Oh, creo que ya estábamos, Learning Center creo que estábamos avanzando, ¿no? Estaba creo que en ese, ahí teníamos, ajá, ya habíamos avanzado una parte de eso, ¿no? La parte justamente de, eh, digamos, teníamos acá router, ajá, teníamos components, y habíamos planteado un lado servidor que tenía esta configuración, ¿no? Que tenía tutorials, eh, ya la habíamos puesto, ajá, courses, teníamos varios elementos que íbamos a estar comentando, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo básicamente cómo ir construyendo la interfaz. Eh, entonces, sobre esto, lo primero que tenemos que hacer es enfocar el proceso o la estructura, la arquitectura de la aplicación, organizarla por dominios, ¿no? Que es un punto importante para nosotros, porque sobre todo para ustedes que van a trabajar en equipo. Entonces, puedo tener en mi aplicación varios dominios, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿no? Digamos un core business, ¿no? Que es learning, puede ser un dominio, ¿no? Si ustedes ponen otro dominio, por ejemplo, subscriptions, otro dominio, por ejemplo, la parte de customers, ¿no? Si tienen una plataforma, digamos, uh, que soporta, imagínense, ¿no? Los abogados, ¿no? Abogados y los clientes, ¿no?
ustedes tienen, o sea, pues, eh, legal services, ¿no? O, digamos, es un dominio, un bounded context, digamos, es un subdominio dentro de su dominio que es la solución completa, ¿no? Entonces, se organiza, ya es un punto en el que yo comienzo a ir prescindiendo de las estructuras base que me proporciona el framework. Comienzo de cierta manera, vamos a aproximarnos un poco a eso, y yo le digo, por ejemplo, vamos a crear acá un dominio, ¿no? Aquí creamos un dominio representado por carpetas, ¿no? Yo le digo acá core, ¿no? Luego creo otro que sea, por ejemplo, learning. Perdón, entonces creo esos, digamos, dominios, ¿no? Dentro de core, digamos, lo que yo voy a hacer, ¿no? Es crear otra sección dentro de core. Puedo crear cosas que sean básicamente reutilizables por otros subdominios, ¿no? Acá voy a decirle services. Acá voy a, digamos, crear, ¿no? Qué elementos van a ser reutilizables por otros subdominios, otros bounded contexts. Entonces acá, si no me equivoco, ya habíamos agregado, ahí, npm y Axios, ¿no? Okay. Instalo Axios. Ahí está. Axios está. Y yo acá instalo, por ejemplo, services y creo un archivo de JavaScript, ¿no? Le digo http como, ya está, sí, ahí estamos, ¿no? Y entonces agarro y le digo, pues, eh, export default a axios.create. ¿Okay? Y acá le digo esto, import. Entonces acá le digo el URL base, el URL, le voy a decir acá, http localhost, pero acá le voy a decir 8080, ¿no? ¿Por qué? ¿No? Profesor, ¿por qué si siempre JSON Server lo lanza en el puerto 3000? Pero ¿qué es lo que pasa? El puerto 3000 en realidad está utilizado por digamos, el web container del propio Vue, ¿no? Como lo hemos generado con Byte, usa el puerto 3000. Entonces, JSON Server no puede usar el puerto 3000 a la vez. Entonces, lo cambiamos de puerto. Un problema, ¿no? Y decimos headers y le ponemos aquí content, file, y aquí clásico, application, JSON. Se acabó el tema. Ya está. ¿Ok? Entonces, esto de aquí, ¿no? Es básicamente HTTP Common en sí. Export Default va a ser el alias para esta llamada a Axios Create, ¿no? Es básicamente lo que estamos haciendo, ¿no? O sea, ni bien lo importe, ¿no? Ni bien lo utilice, va a importar eso, va a generar esa llamada. ¿Ves bien? Hasta ahí estamos, ¿no? ¿Todo claro hasta ahí? ¿Tranquilos? ¿Eso que está haciendo que por defecto la ruta del API sea esta, ¿no? Que nos viene bastante bien. Y los encabezados con application, please. ¿Me confirma si estamos claros hasta ahí? Hola, hola. ¿Sí? Perfecto, ¿no? Perfecto. Ya está. Muy bien, entonces aprovechamos y hacemos un deployment, ¿no? Para ver esta parte, ¿no? Y le ponemos core. Eh, vale.
servicios with initial configuration. ¿No? Listo. Es todo lo que requerimos. Básicamente. Muy bien, ya estamos. ¿Sí? Entonces ya hemos creado la parte core de nuestro proyecto. ¿No? Aquí estamos. ¿Sí? Core. Bien, entonces acá eso es lo que requerimos. ¿Sí? Entonces ahora nos ubicamos en Learning. ¿No? El Learning, vamos a ver acá. Y en Learning, que es nuestro otro subdominio o Bounded Context en este caso, nosotros ya agregamos un nuevo y un directorio. ¿Sí? Y aquí le ponemos Services, que es la capa que vamos a trabajar. ¿Sí? Ahí está. Core tiene sus propios services y Learning tiene sus propios services. Cada subdominio tiene su propia estructura, ¿no? Básicamente. Y así nos vamos ordenando, ¿no? Ya se van dando cuenta ustedes, ya, seguro estarán pensando, ¿no? Este grupo de features es un subdominio, este otro grupo de features es otro subdominio, y así, ¿no? Exactamente así es. Tal como lo están pensando, ya se van dando idea, ¿no? Así organizan su proyecto, ¿no? No es una sola sábana de components, ¡pum! Todos los componentes, no va por ahí, ¿no? Entonces, luego acá decimos, ¿no? Services, ¿no? Creamos un archivo de JavaScript, y acá le decimos tutorials, API.service, ¿no? Aquí adoptamos esta convención de nomenclatura porque nos es mucho más fácil, ¿no? El poder adoptar esta convención de solamente minúsculas y con separadores que son punto para representar la categoría de clase, ¿no? Y guión, ¿no? Para representar los nombres compuestos, ¿no? En este caso, tutorials API, ¿no? Digamos, esta es la idea, ¿no? Ya estamos ahí. Y listo, ¿no? Agregamos. Entonces, en este punto, vamos a decirle, básicamente, export class. Y como les contaba, ¿no? Automáticamente, como yo trabajo con convenciones, ¿no? Y programa en inglés, automáticamente WebStorm me dice, ya te entendí. O sea, tú quieres que el nombre de tu clase sea así. Perfecto. Te digo, ese es el nombre que quiero, ¿no? Todo comienza a cuadrar, ¿no? Listo, entonces yo creo acá, por ejemplo, un método que se llama getAll. Y le digo return. Y me falta el for. Entonces, antes que eso, yo le digo acá import, ¿no? Yo lo voy a llamar http, ¿no? From, ¿cierto? Y acá le digo services, ¿no? Perdón, me equivoqué. Acá falta uno más. Ahora sí. Core, services. Ahora sí. Ya está. Esto es. Y acá recién, ¿no? Profesor, ¿y este HTTP quién es? Porque yo cuando veo el proyecto, ¿no? Cuando veo acá HTTP Camo, no veo que diga HTTP a secas, ¿no? Pero justamente, ¿no? Lo que les contaba, ¿no? Como es export default, ¿no? Este es el alias con que voy a reconocer al default que me esté exportando este, ¿no? Entonces, acá le digo HTTP, ¿no? Que es el resultado de la llamada a Axios Create, ¿no? Básicamente, Axios Create retorna una instancia, ¿no? Y esa instancia es la que se exporta al exterior, ¿no? Y en este caso la estoy cogiendo con el nombre HTTP, ¿no? Esa instancia preconfigurada de Axios, ¿no? Que tiene ya el base URL, todo eso está acá, ¿no? Entonces, aquí yo le digo get, y en este caso le digo básicamente tutorials, porque ya no tengo que repetirlo, ¿no? Ya está todo ahí, ¿no? Ya aquí ya le puse todo lo común, ¿no? El AD1 / tutorial, para no estar repitiendo todo esto, ya lo puse como la preconfigurado. Listo, entonces ya está acá, ¿no? Y luego de eso, ¿no? Acá me dice, ya bueno, eso de acá. El den no lo pongo acá porque el den lo va a tratar quien invoque este método, ¿no? Básicamente, ¿no? Entonces, luego le digo acá otro, ¿no?
get by ID, y le digo ID, le digo por acá return, ¿no? HTTP punto get, y acá le digo tutorials slash y ahí. Pero acá lo cambio por tilde invertida, ¿no? Ya está, se acabó, ¿no? Ya estamos. ¿Se dan cuenta? Va tomando forma, poquito a poquito, ¿no? De cierta manera, ¿no? Este servicio, ¿no? Está implementando un patrón de tipo, digamos, eh, una suerte de remote facade, ¿no? Porque si se dan cuenta es un vínculo contra un componente de la aplicación que está fuera está desplegado en otro lugar, ¿no? Supuestamente, ¿no? Es lo que está pasando, porque esto ya implica la comunicación por un protocolo, entonces es una parte de la aplicación que está fuera, ¿no? Esta clase es como si fuera una capa, ¿no? Que no nos dice nada sobre el otro lado, ¿no? Solamente interactuamos, los componentes van a interactuar con estos objetos, estos métodos, ¿no? No van a hacer llamadas a la otra parte directamente. Esa es lo que está aplicándose, ¿no? Eh, decimos create, ¿no? Create data, ¿no? Okay. Y le decimos acá return HTTP punto, en este caso ya es post, ¿no? Básicamente acá sí ya es post, ¿no? Y le decimos tutorials, ¿no? Ok, y le pasamos en el request los datos, ¿no? De la forma como trabaja. Ya está, ¿no? Acá, bueno, nos está diciendo básicamente es link. Okay. Muy bien. El otro punto que necesitamos también es update. Entonces le decimos update y le decimos acá el ID y los datos, ¿no? Okay. Listo. Y acá le decimos return http punto put, que es update. Okay. Y le decimos acá sí tenemos que otra vez usar tilde invertido. Y le decimos los tutorials, ¿no? Y actualizamos, tenemos que usar el ID. Hola. Ahí está, ¿no? Y como parámetro en el body del request le pasamos la data. Ahí está, ¿no? Luego tenemos que hacer el delete, ¿no? El delete, ID, y ya está. Y le decimos return http.delete. Ya estamos. Y acá también, ¿no? Para eliminar, básicamente es slash tutorials, ¿no? Slash $, ID. Porque no hace falta más. No hace falta más. No le pasamos data a este, ¿no? Y otra más, le ponemos por si acaso, find by title. ¿No? Le ponemos title. Return http, get, ¿cierto? Y acá le ponemos slash tutorials y le ponemos query, title, igual, y acá le ponemos $, title, ¿no? Entonces, eso sería básicamente lo que estamos haciendo, ¿no? Ah, perdón, me equivoqué, acá me falta. Ahora sí, con razón no le había prestado atención ahí. Ya está. ¿Sí?
¿Se dan cuenta? ¿Qué les parece? ¿Vamos claros? Oscar, ¿preguntaste algo? Creo que es la ruta por defecto. Sorry, recién lo veo. ¿La tienes clara, Oscar? ¿Sí? ¿O necesitas que te lo aclare un ratito? Confirma. Ya, ok. Ya, listo. Entonces, si te acuerdas, nosotros creamos esta parte primero, ¿no? Este archivo que estaba en core, ¿no? Acá lo que estamos haciendo es, yo podría haber importado Axios y llamarlo acá directamente, ¿no? Es una posibilidad, ¿no? Pero lo que yo estoy optando, como podría ser que yo cree más de una clase service, ¿no? Todas ellas van a tener en común esta ruta, ¿no? Localhost, 8080, API, todas van a tener en común. Entonces, lo que me conviene a mí, si es que voy a tener varias clases service, ¿no? Es tener un solo punto donde esta parte repetida esté, porque no estar modificando después en cada clase, ¿no? Entonces yo acá lo que hago es creo, ¿no? Con este método que tiene Axios, ¿no? Create, que es una especie de factory que crea, ¿no? Ahí está, ¿no? Axios, ¿no? Crea una instancia de Axios, ¿no? ¿Ok? ¿Qué es lo que necesito? Entonces, yo le puedo pasar base URL y lo que estoy haciendo aquí es la parte repetitiva del API que tengo, es esta, ¿no? Y le digo que en el encabezado siempre por defecto, ¿no? Asuma que toda la data viaja en formato JSON, ¿no? Es lo que él está esperando siempre, ¿no? Entonces ya lo configuro. Entonces aquí, como es un export default, ¿no es cierto? Eh, el cliente de este módulo, ¿no? Puede asumir el nombre que quiera. Y en mi caso yo estoy haciendo esto, ¿no? HTTP from, y acá le digo el nombre módulo, ¿no? Aquí está. Esto es un módulo, ya saben ustedes, ¿no? Ya está. Entonces, export class, tutorial API service, que es el nombre que le da, ¿no? Y acá, cuando uso este HTTP, ¿no es cierto? Quiere decir que está utilizando esta instancia, ¿no? Que ha generado con esta función, con esta configuración de ruta predefinida. Entonces, cuando llama a la función, no va a interpretar esto de forma literal. Lo que está entendiendo es que yo quiero que concatene esto con la ruta original. Entonces, lo que va a hacer es HTTP, localhost, 8080, API, v1, slash tutorials, ¿no? ¿Sí? ¿Más claro Oscar? ¿Va bien? Ya, genial, perfecto. Entonces, listo. Nos corresponde ya hacer un commit, ¿no? De aquí. Acá le ponemos, digamos, esto es parte de el feature, ¿no? Tenemos eh, el feature que nos corresponde es básicamente tutorials, ¿sí? Entonces, acá es added. Cuando yo tengo conciencia del feature y van a ser varios commits alrededor del mismo feature, yo puedo hacer eso también, ¿no? Que eso está también acá, por si acaso, en conventional commits, ¿no? Aquí está, ¿no? Todo lo que estoy aquí haciendo está por acá, ¿no? Por specification, ¿no? Y acá nos dice, ¿no? Feature, y si es que hay algo claramente identificado, acá está, ¿no? Básicamente. Entonces, eso se llama un message con scope, porque está ligado a un feature puntualmente, ¿no? Puedo tener varios commits asociados al mismo feature, entonces los identifico así también, ¿no? A pesar de que esté en el mismo branch, ¿no? ¿No? Básicamente, ¿no? Ok, entonces estaba viendo add, básicamente, tutorials, API service, ¿no? Service client, ¿no? Ya estamos, ¿sí? Recuerden ustedes, nunca pierdan, ¿no? La oportunidad de que cada commit sea parte de su documentación, ¿no? Sobre todo para ustedes mismos, después le van a dar mantenimiento, ¿no? Ok, entonces, ahora lo que nos toca es empezar el proceso de
configurar, ¿no? O empezar la parte en componentes, ¿no? De componentes. Pero para eso tenemos que verificar que tengamos ¿no hicimos eso? Nos falta. Nos falta la parte de Prime View, ¿no? Vamos a hacerlo con Prime View. Y dijimos, acá está, Prime View. Okay. Iniciamos. Y acá nos dice, ¿no? Acá dice npm install Prime View, ¿no? La versión, guión save, ¿no? Entonces, en nuestro caso, básicamente es, quiero verificar si lo tenemos nosotros. Axios, no hay nada de eso, ¿no? Ya, listo. Entonces, nosotros en nuestro terminal, ¿no? Decimos para acá, npm, ¿no? Install, ¿no? Prime View, arroba, y como no sé si la versión será esa, entonces le digo latest, ¿no? Básicamente es lo mismo. Ajá, Prime View, latest. Ok, ¿no? Y digamos lo de safe es para que sea explícitamente predefinido y que va al entorno de desarrollo, ¿no? No es una cosa que voy a preservar. Entonces, guión safe, ¿no? Y ya está, ¿no? Mejor, antes que eso, me doy cuenta que estoy en me equivoqué de terminal. Estoy en el terminal de server y debe estar acá en el local, ¿no? Acá. npm y prime view arroba latest guión save, ¿no? Listo, ¿no? Ya lo reconoce. Listo. Y el otro es los iconos, ¿no? Prime icons, ¿no? Ya está. Entonces, listo. npm y prime icons. ¿No? Listo. Muy bien. Y lo que me dice después es que proceda a utilizar Prime View, básicamente, ¿no? Ok, entonces me voy acá y me voy a mi main. Acá. Listo, ¿no? Acá tengo, ¿no? Vamos a darle un poco de cariño. Y digo acá, view use router, ¿no? Y acá también digo app.use, ¿no? Le digo prime view, ¿no? Ahí está, ¿no? Listo. Ya lo tengo entonces. Esta parte está acá, ¿no? Otra cosa que me dice, ¿no? Es la parte del tema, ¿no? Yo le quiero dar un tema de Material Design, ¿no? Que dicen Free Themes, ¿no? Entonces acá me dice, aquí tenemos, ¿no? Básicamente, estos son las dos bibliotecas de estilos que necesitas tener como base, ¿no? Que es la parte core, ¿no? Entonces, y el tema es otra, ¿no? Entonces yo quiero hacer otro tema. Entonces, lo que hago acá es, aquí le digo, la parte de, ok, esto de acá, no me interesa. Le digo import, listo. Y acá otro import, listo, ¿no? Se acabó. Y me falta el tema, ¿no? En el tema yo quiero un Material Design Light Indigo. Ese es el que yo quiero, ¿no? Entonces este es. Entonces me ubico acá y le digo acá import, ¿no? Este de acá. Y ya está, ¿no? Con eso ya está el tema, ¿no? Ya tengo la parte de configuración. ¿No? Okay.
Listo, ¿no? ¿Todo claro hasta ahí? ¿Por ahí tranquilos? Tranquilos, ¿no? ¿Qué es eso, Sebastián? Sí, ¿qué es eso, pues? Sí, ¿no? Ya. Ok, listo. Entonces hacemos un commit para que lo recordemos que esos son los pasos de configuración de PrimeView. Acá sería básicamente, ¿no? eh, UI, UI, eh, ¿cierto? PrimeView, eh, then configuration. Bueno, veamos que esto no es un feature, ¿no? No es un feature como tal, ¿no? Es solamente configuración. Ya está. Ya estamos entonces con esto. Ok. Muy bien. Entonces el siguiente paso, ¿no? Aquí empezamos a trabajar, ¿no? Con la parte de eh, algunos componentes que vamos a trabajar, ¿no? Entonces, en esta parte también tenemos que decir cuáles son los componentes, ¿no? Ok. Aquí. Eh, perdón. Review user components. Y acá le ponemos pp component y de las, digamos, los componentes que nos ofrece PrimeView, data table, data table. Okay. Eso lo voy a usar. Eh, component. Vamos a trabajar con column. Column, ¿no? Trabajamos. Eh, acá me está diciendo, ya. Como estoy trabajando con ESLint, eh, lo que me dice es que los nombres de componentes siempre deberían ser términos compuestos. Pero en este caso ya el framework lo ha puesto así. Entonces, para no estar sufriendo con este tema, yo le suprimo para el caso particular de ese componente. Entonces, yo debería ponerle siempre dos nombres, ¿no? Ya está, ¿no? Entonces, le suprimo esa advertencia, ¿no? Ya está, ¿no? Y ya con eso se va el escenario de error, pues, ¿no? Porque no es mi culpa, es porque la propia biblioteca lo ha puesto así, ¿no? Solamente aparece eso si yo he activado lo ESLint, ¿no? Si no he activado ESLint en el proyecto, eso no sale, ¿no? Otra cosa que voy a utilizar es, por ejemplo, punto component, y le digo toolbar, toolbar de por ahí, ¿no? Y lo mismo, pues, ¿no? Igualito acá, para no estar sufriendo. Ahí está. Ujú. Te saltó un error de ESLint. Como te digo, ESLint, Caleb, es básicamente una herramienta que te permite hacer una validación de que tu código está cumpliendo con buenas prácticas, ¿no? Si tú te das cuenta, por ejemplo, acá estamos trabajando con WebStorm y él nos va diciendo cuáles son los tips de cómo resolverlo, ¿no? Eh, es la idea de trabajar con ESLint, que es una especie de análisis estático del código para mantener la calidad del mismo, ¿no? Ese es su propósito.
Te asegura de que no programes como te da la gana nada más, ¿no? Es básicamente la idea. Ya tenemos app, input component, ¿no? Y le ponemos acá eh, input text, ¿no? Y le ponemos input text. ¿No? No afecta al código, o sea, ¿te refieres de que no es funcional? ¿A eso te refieres? Normalmente no, pero por ejemplo, acá si tú te das cuenta, yo en algunos casos, como estoy trabajando por el apuro, le pongo comillas simple, ¿no? O apóstrofe, ¿no? Y Slim me dice, oye, no hagas travesuras, me dice, no tienes que usar comillas dobles, ¿no? Finalmente, si yo lo dejara con los apóstrofes, va a seguir compilando, ¿no? Va a funcionar, pero no es una buena práctica, ¿no? Y eso es lo que ESLint me corrige, ¿no? ¿Sí? ¿Más claro? Ujú, genial. Ya estamos, ¿no? Ahí está. Entonces están los componentes, ¿ven? Todos son de Prime View. Listo. Entonces, aquí estamos en esta parte, ¿no? Mm, vamos a avanzar, ¿no? Eh, una parte de esto, ¿no? Para tener cierta coherencia. Vamos a ver, ¿no? Vamos a ver, y hasta aquí dejamos dentro de lo que es el core, ¿no? Acá, y le decimos add it, ¿no? Eh, Prime View, eh, use it, components, ¿no? Que vamos a decir acá, declare, ¿no? Prime View use components. Listo. Ya si necesitamos más componentes, ya lo vamos agregando, ¿no? Ok. Entonces, otro punto, ¿no? Vamos a ver. Empezamos a trabajar desde la parte de, eh, vamos a ver. Entonces aquí hemos creado nosotros en SRC, ¿no? Hemos creado Core y Learning, ¿no? Entonces acá en Learning vamos a crear también una sección, New Directory, Pages, ¿no? Que son básicamente las vistas que están asociadas a ese subdominio, ¿no? De Learning, ¿no? Y en este vamos a crear básicamente New View Component y le vamos a llamar Tutorials, ¿no? Ok, Tutorials. Listo. Listo. Tenemos dos caminos acá, ¿no? Podemos llamarle tutorials a secas, ¿no? ¿Ok? Con lo cual vamos a caer en el tema eh, de los nombres compuestos, porque tutorials es una sola palabra, ¿no? O podemos optar por esto, ¿no? Punto component, ¿no? Component, ¿no? Es otra posibilidad también, ¿no? Cuando es un término, digamos, simple, ¿no? Podríamos optar por eso, ¿no? Y eso nos va a crear esto. El problema acá es que nos está diciendo esto, ¿no? ¿Ok? Multi-word, ¿no? Entonces, esto sería así, ¿no? ¿Ok? Tutorials component. Eso sería lo que podría subsanar, si se dan cuenta, ¿no? Y a nivel del nombre es el punto, ¿no? Está acá. ¿Ok? Entonces, es una posibilidad de cómo lo puedo corregir, ¿no? Ya está. La otra, ¿no? Es que no le hubiera puesto nada, ¿no? Lo dejara secas. Esa es la otra posibilidad, que haga esto, ¿no? Agarro esto y lo borro, ¿ok? Y lo creo así. Entonces yo digo new, view component, y digo tutorials, ¿no? Así, ¿cierto? Y cuando llego a este punto, yo le digo que no suprima, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Si se dan cuenta, ¿no? Finalmente este nombre es claro también. ¿Me siguen en la idea? Muy bien. Acá le ponemos, ¿me confirma? ¿Todo bien?
Algo para que no derrote, pues no avanzamos. Ok, en caso se necesite dos nombres, digamos, tú puedes, como te digo, por ejemplo, te voy a crear uno así, ¿no? Digamos, eh, por ejemplo, yo le digo acá, ¿no? Tutorial item, ¿no? Sería así básicamente, si te das cuenta, Miguel Ángel, ¿no? O sea, guión para separar los términos, ¿no? Ah, digamos, por ejemplo, ¿no? Le digo customer request, ¿no? Algo así, ¿sí? ¿Todos claros? Miguel, todo bien, ¿no? Ya, listo. Entonces acá, ¿no? Yo puedo comenzar a darle un poquito de forma, ¿no? Vamos a darle algunas características, ¿no? Yo le digo, por ejemplo, ¿qué le digo? Data, return, ¿no? Ajá, ya está, ¿no? Y digo acá, tutorials, eh, está. Le digo, por ejemplo, vamos a tener varios diálogos, ¿no? Básicamente, tutorial dialog, false, delete, ¿no? Tutorial, eh, dialog, ok, false, bien. Mm, en caso que, vamos a probar, vamos a dejarlo por si acaso, delete tutorials, dialog, ¿no? O sea, uno solo o varios. El tutorial actual, vamos a dejarlo como un literal. Selected tutorials. ¿No? También lo dejamos como, ¿no? Okay. Filters. Un literal. Submitted. Submitted. False. Okay. Mm, y vamos a ver statuses. Uh, puede ser dos objetos igual. Igual. Y el valor false. ¿No? Publish. Perdón, true. Está publicado. True. Básicamente para representar esto que estamos, si se dan cuenta, más o menos esto es, ¿no? ¿No? Tenemos ID, title, description y publish, ¿no? Que es true o false, ¿no? Entonces, y el otro sería muy parecido, que sería unpublished, ¿no? Ya, listo. Status, le dijimos, pues, digamos, tutorials service, ¿no? Sería tutorials API service. Y acá me va a decir, esto tienes que importar. ¿No? Tutorial service, el tipo, ¿no? Básicamente estamos diciendo que el tipo. ¿No? No podríamos decir que de frente. Sí, básicamente estamos.
Muy bien, ya está. Eh, y podríamos empezar a dar algunas partes. Vamos a ver. Entonces, empezamos a darle forma, ¿no? Algunos métodos que pueden ser importantes. Eh, Vamos a ponerle un botón de New. Entonces, va a tener Open, New. This.tutorial. Como vamos a hacer un nuevo objeto, vamos a crear un nuevo elemento, entonces inicializamos, ¿no? Dejamos en vacío el objeto actual, ¿no? This.submitted, ¿no? Lo ponemos en false porque recién estamos abriendo, ¿no? Vamos a abrir el diálogo para crear un nuevo elemento, ¿no? This.tutorial dialog lo ponemos en true porque queremos que se muestre, ¿no? el diálogo, ¿no? Esta variable, si se dan cuenta, es una variable booleana, ¿no? Cada diálogo que vamos a poner en el template, ¿no? Va a tener una variable asociada a una variable de tipo modelo, ¿no? O sea, si esto es true, el diálogo se muestra. Si esto lo cambiamos a false, el diálogo se oculta, ¿no? Es básicamente para eso. Ahí estamos, ¿no? Si se dan cuenta, acá tenemos, ¿no? Tutorial dialog, ¿no? Tenemos delete tutorial dialog y delete tutorials dialog, plural, ¿no? Básicamente, ¿no? Que es más o menos eso, ¿no? Luego pondríamos acá, ¿no? Otro, hide dialog, ¿no? Y acá sería this.tutorial dialog igual a false, ¿no? Como ven, lo que les contaba, ¿no? Así el diálogo se oculta, ¿no? Y this.submitted ya lo hago en false. Luego acá les digo, básicamente, va a pasar algo, ¿no? Yo voy a tener un ID, ¿no? Y quiero saber en qué posición de la colección de elementos, porque se supone que la tabla de datos trabaja con una colección de elementos, que es esta, ¿no? Esta va a ser tu colección de elementos. Su contraparte, digamos, a nivel de memoria, de lo que recolecte del API, ¿no? Entonces acá tengo que, dado el ID que tengo del tutorial, tengo que saber con qué índice corresponde, ¿no? Con qué índice de este arreglo, ¿no? Para saber sobre cuál actuar. Entonces, yo acá vamos a hacer un método que se llame find index by ID. Así que recibo el ID. Y digo acá, is.tutorials, punto, y afortunadamente tenemos acá un método que se llama find index. Y nos pide un criterio, ¿no? O sea, le digo tutorial, ¿sí? Tutorial. Y le digo acá tutorial.id es igual. Ahí. Ese sería básicamente el esquema. Entonces, acá yo le digo save tutorial. Por ejemplo, submitted en true, ¿no? O sea, el usuario ha puesto, ¿no? El botón submit, ¿no? El botón guardar, eso, ¿no? Entonces es submitted true. Y acá pregunto, ¿no? If, por ejemplo, this punto tutorial punto title, ¿no? Punto trim, o sea, si el usuario le ha puesto valor a title, ¿no? Han hecho la travesura, acá estamos, ¿seguro?
el title tiene que estar, pues, ¿no? ¿Cómo va a crear un tutorial sin title, ¿no? Entonces, eso es lo que tiene que verificar acá, ¿no? Y le decimos, ¿no? Tenemos dos opciones, ¿no? Esta acción save, ¿no? Debería servir para poder guardar o para poder adicionar, ¿no? O sea, para poder, digamos, actualizar o adicionar. Entonces, la diferencia entre actualizar y adicionar es que en adicionar el tutorial no tiene ID y al actualizar el tutorial sí tiene ID. Entonces, preguntamos, ¿no? Preguntamos if is.tutorial.id. Si tiene valor en ID, felicidad total, ¿no? Si no, vamos mal. Estamos en el escenario, si tiene ID, quiere decir que es una actualización. Si no tiene ID, ¿no? Entonces es una, digamos, adición, ¿no? Listo. Entonces acá decimos, lógico, entonces tutorial punto service, ¿no? Tutorials service. Le decimos acá punto update, ¿no? Y le ponemos básicamente this.tutorial.id, ¿no? Y this.tutorial, básicamente, ¿cierto? Ahí estamos haciendo eso, ¿no? Ok, ya si se dan cuenta, en este punto estamos interactuando con el remote facade, ¿no? Ahí estamos actualizando. Listo, ¿no? Ok. Mi otro punto podría servir entonces, y decimos por acá, den, punto den. Den, y le decimos acá, response. Uy, perdón. Response. Ahí está. Ok. Diga response. Decimos acá, this punto tutorials, okay, de this.tutorial.id, perdón, this.find, porque lo acabamos de hacer, find by id, y this.tutorial.id, que es justo lo que acabamos de hacer, ¿no? Nos va a dar el índice, ¿no? Va a ser igual a this.tutorial, básicamente. Ya está. Listo, ¿no? Okay. Y luego hacemos un this.dollar_toast, que es una, básicamente en Prime View, no sé si acá está esto, toast. Toast es un mensajito, ¿no? Que aparece así, ¿no? Como si fuera un mensajito pues, de Google, de Material Design. Aparece un ratito, ¿no? Aquí, ¿no? Entonces, pero como queremos que el usuario se entere, ¿no? Le ponemos acá, ¿no? Es básicamente es un toast, es un mensajito nada más. En vez de estar apareciendo, en vez de que aparezca un diálogo, ¿no? Con un botón OK, ¿no? Para que es intrusivo, porque le quita el flujo al usuario, ¿no? En cambio, un mensaje para que se entere un ratito y que solo se desaparezca, es mucho mejor, ¿no? Solo, vean, se dan cuenta, se desaparece solo, ¿no? Es muy más adecuado, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, en este toast, digo, bueno, acá, esto podría ser así. ¿Está? Toast, punto add, y los parámetros que usa son básicamente severity,
success, summary, successful, y digamos detail, sería tutorial, ¿no? Ante, ¿okay? Y el live es cuánto tiempo está solito presente, ¿no? 3 segundos. Listo. Muy bien, ¿no? ¿Qué es básicamente esto, no? Si se dan cuenta, acá está, ¿no? Severity, success, listo, ¿no? 3000, es básicamente lo típico, el comportamiento típico de este elemento, ¿no? Success es verdecito, ¿no? Básicamente, ¿no? Info es este. Esa es la idea, ¿no? Por si acaso. Ok. ¿Está claro? Todo tranquilo, ¿no? Como se dan cuenta, es inherente al componente. El componente ya viene con una variable tos, ¿no? Lista para trabajar. Ok. Ya estamos, ¿no? Y por si acaso, no, por si acaso, digamos acá, para ir mirando, le ponemos acá. Bien. Y acá. Y acá. Después de esto, le ponemos console.log response. Ahora sí. Ya para mirar. Ya está, ¿no? Ok. Ahí hemos acabado este y este. Tutorial. Y este es el método. Entonces acá, ¿no? Es, ¿no es cierto? Porque podría ser que fuera, que hubiera ID, como les dije, o podría ser que no. Entonces, si es no, es una adición, ¿no? Ok, entonces, ¿qué le hago? Pues, ¿no? En ese caso, no hay tutorial ID. El API tampoco lo va a tomar en cuenta, ¿no? El backend, ¿no? Entonces, yo le digo this.tutorial.id es igual a 0, básicamente. No le hago nada de 0. this.tutorial service.create. Listo, ¿no? this.tutorial y le digo acá punto de, ¿no? Le digo acá response. Listo, ¿no? ¿Qué hacemos si todo sale bien? Entonces acá le digo is.tutorial.id es igual a response.data.id, ¿no? ¿Es cierto? Porque según Axios, ¿no? Según Axios, la estructura del response me llega data, ¿no? En data están los elementos, ¿no? Que se supone que me envía el objeto nuevo, ¿no? Con el ID, ¿no? Ya está. Entonces, response.data.id, pues, ¿no? Básicamente. Ya está, ¿no? Pues vamos por acá. Ok. ¿Me van siguiendo por ahí? ¿Todo tranquilo? Y ahora tengo que reflejarlo, ¿no? En la colección, ¿no? Porque tiene que aparecer ese nuevo elemento en la colección. Tutorials. Punto. Y acá le digo push. Push, ¿no? Le digo this.tutorial. ¿Okay? Y ya está. Y luego mandó un toast también, ¿no? Acá tengo un toast.
¿no? Y es tutorial created, ¿no? Tutorial created. Ok. A ver acá. Ah, me he equivocado, le voy a poner. Else is. Pues, ok, claro. Eso es acá. Listo. Ahora sí. Listo. Ok. Listo. Muy bien, ¿no? Ya estamos acá, ¿no? Y si se dan cuenta, este proceso de grabación, acá, console log, esto es el else, esto es el string, esto es el método, ¿no? Aquí cierro el método, entonces acá yo le digo this.tutorial dialog es igual a false, ¿no? Y this.tutorial es igual a así, ¿no? Ya estamos, ¿no? ¿De acuerdo? Ya está. ¿Sí? ¿Qué les parece? ¿Se entiende el flujo? ¿Cómo lo ven? ¿Están ahí? Tu caso, Miguel, lo entiendes bien. Sebastián, todo claro. Julio, también. Ya, genial, genial. Los demás, esos 15 valientes que están acá, cuenten un poquito más. Proceso compilando, Luis, ya. Los demás, cuénteme, esos valientes, ¿cómo estamos acá? Nos acompañan, a ver, Alejandro, Alessandro, Alef, Diego, Gonzalo, Joaquín, Julio, Luis, Miguel, Miguel Humberto, Oscar, Patrick, Víctor, Renato, Sebastián. ¿Ya? Van tranquilos. Ya, genial. Listo, entonces, si se dan cuenta acá este método, ¿no? Abre el diálogo de nuevo, oculta el diálogo. Este es un utilitario que busca, en base al ID, busca el índice del arreglo. Este guarda, ¿no? Vamos avanzando poquito a poquito, ¿no? Ok. Vamos a hacer otro método, ¿no? Edit tutorial, ¿no? ¿De acuerdo? Y le digo el tutorial, ¿no? Y le digo this.tutorial ¿no? Es igual a literal tutorial. Bien. Y acá le digo this.tutorial dialog es igual a true, ¿no? Básicamente, es cuando voy a editar un tutorial que ya existe, ¿no? ¿Ok? Si se dan cuenta, todos son métodos, este es un método pequeñito, y vamos por otro, ¿no? Por ejemplo, la confirmación, ¿no? Confirm, delete, tutorial, ¿no? Ese de ahí es básicamente el tutorial, ¿no? Y le decimos básicamente this.tutorial, tutorial que voy a eliminar, lo asigno al tutorial, ¿no? Y luego le digo this.delete, digamos, tutorial dialog es igual a, ¿no? Eso es, básicamente, ¿no? Muy bien, ahí estamos, ¿no? Uh-huh. ¿De acuerdo?
Esto es. Y lo dejamos, ya estamos casi. Y lo dejamos acá con el delete tutorial, ¿no? Básicamente, delete tutorial, ¿no? Sería más o menos así, ¿no? This.tutorial service, ¿no? Tutorial service.delete, ¿no? Y acá tenemos this.tutorial.id, ¿no? ¿Ok? Y acá sería .den, ¿no? Y sería response, ¿no? Y le ponemos por acá this.tutorials igual a this.tutorials.filter, ¿no? Tenemos que retirar, ¿no? Filter, y tenemos que decir acá t, le decimos t.id, ¿cierto? Diferente de this.tutorial.id, ¿no? Listo. Esa es la figura, ¿no? Ok, luego le digo this.delete tutorial dialog, false, y le ponemos this.tutorials, tutorial, es igual a nuevamente vacío porque ya eliminamos el elemento, y le decimos this. Acá tenemos el toast, tenemos un toast, y acá decimos básicamente successful tutorial delivered, ¿no? Destacado acá, y acá ponemos console log response, ¿no? Listo. ¿Sí? ¿Qué les pareció? ¿Se entiende el flujo? Diferente de, ¿no? Diferente de. O sea, lo que quiero es que ya desaparezca el que tiene ese código, pues, ¿no? Ajá, claro. Genial. Entonces, justo, ¿eh? Ya hemos avanzado. Vamos a hacer compartimos, ¿no? Lo que tenemos. Todavía, digamos, ponemos un feature tutorials, ¿no? Básicamente, behavior, logic, o, digamos, CRUD operations, ¿no? Listo. Muy bien. Entonces ya tenemos más o menos una idea de cómo vamos trabajando, ¿no? Ahí estamos. ¿De acuerdo? Listo. Vamos a quedarnos por acá, ¿no? Muchas gracias. Por ahí de repente les hago un update más, ¿no? Pero gracias por su atención, su presencia y bueno, sus consultas que también nos ayudan bastante a que estemos todos sincronizados, ¿no? Conversamos, un placer. Sí, pero ya tenemos, creo, Caleb, ¿no? Es la organización que tenemos, ¿no? Ya tenemos la organización. Todos saben la organización que tenemos, ¿no es cierto? La tienen clara, ¿no? ¿De acuerdo? Todos nuestros piezas están acá.
Esta es nuestra organización. ¿Sí? Ahí está. Ahí están todos los proyectos. Ya, listo. Un abrazo, cuídense mucho, que tengan un excelente día.